Ay, vean esto porque el lunes amanecemos con muchísimo sabor, pero también bien nutridos. Esa es la idea. Y con el maíz podemos hacer ese aporte a nuestro organismo. Hoy le tenemos propuestas exactamente ricas en todo lo que les cuento. Hoy está con nosotros la nutricionista Maricel Cruz y el chef Pablo Quesada, que sí le da la vuelta como debe ser, la tortilla y la pone en la plancha como debe ser. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Mari, contanos un poquito, ¿cuáles son las vitaminas que efectivamente, verdad, nos aporta el maíz? El maíz es, como vos decís, altamente nutritivo y se caracteriza principalmente por aportar ácido fólico. Súper importante durante la etapa de embarazo, en la etapa de lactancia también. Y se caracteriza por tener zinc, selenio y también tiene proteínas, carbohidratos complejos, mucha fibra. Es naturalmente libre de gluten, entonces muchas personas que hoy en día padecen de alergias o intolerancias pueden tranquilamente consumirlo. Y en realidad es un grano súper completo y además del arroz y los frijoles puede consumirse todos los días. Es la base de nuestra alimentación también. Exacto. Ahora, también sabemos que en el mercado, digamos, ¿verdad? En el país hay diferentes clases de maíz. ¿El aporte nutricional es el mismo en cualquier clase, Maricel? Vieras que entre lo que es el maíz blanco y amarillo es bastante similar, La diferencia es bastante pequeñita, tal vez hay mayor diferencia en cuanto a lo que es el maíz morado, que por ahí lo hemos visto en algunos mercados o en algunas ferias, o hoy en día en algunas harinas o productos, y esta harina, por tener este color más intenso, morado, tiene flavonoides que son antioxidantes y esto pues se caracteriza por aportar aún más cantidad de este componente que nos ayuda a prevenir enfermedades como cáncer o como enfermedades cardiovasculares. Entonces tiene, como te digo, más antioxidantes y por ende mayor propiedad nutricional. Claro. Ahora, si le tuviéramos que decir a la gente, bueno, ¿cuánto consumir, verdad? Para realmente tener estos aportes, los cuales mencionabas ahora, y realmente que funcionen en nuestro cuerpo, ¿qué cantidades? Una porción va a equivaler dependiendo de la presentación que estemos usando. Por ejemplo, si es una mazorca, es medio si es una elote. mazorca tal cual, Media unidad sería el equivalente a una porción de harina del día. O sea, media unidad, digamos que estamos hablando de esto. Exacto. Correcto. Exacto, entonces ya una unidad completa equivaldría a 2 porciones. Okay. Pero una persona al día puede tener 5, 6, 10, 15 o cierta cantidad de harinas durante el día, entonces pues la cantidad va a depender de cada persona, pero tal vez para entender cuánto es la cantidad a la cual equivale una porción sería media unidad. Media unidad, y cuando hablamos, ¿verdad? Que ahí vemos el maíz, que ya lo vemos, digamos, bueno, ahí empieza a molerse, vamos a ver si le damos, En esta presentación, digamos, podemos hablar de que el valor nutricional sería el mismo. Vieras desde que sí, no reduce en realidad su aporte de vitaminas y minerales. Sí, en cuanto a lo que es ya la harina un poco más procesada, cuando está más refinada y se le ha quitado su cascarita, pues el aporte sí puede ser menor en cuanto a vitaminas, minerales y fibra. Pero gran parte de estas vitaminas y minerales de las cuales estamos hablando y la fibra está en la cascarita, entonces siempre y cuando esté la cascarita presente, creo que va a estar ahí segura la cantidad de la composición nutricional que tiene el maíz. Entre menos refinado, mejor. Ya si es como harina de maíz refinada, pues tal vez sí aporta un poquito menos. Es donde vienen las harinas fortificadas, entonces lo ideal es que sea lo más natural posible. Y eso también, porque vemos las diferencias cuando las tortillas están hechas, ¿verdad? Esas tortillas bastante espesitas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y las otras que son como más, que pareciera que es como que no está el maíz, qué sé yo, no sé cómo decirlo. De acuerdo con vos, igual en un tamalito de elote, igual también en una chorreada, o sea, uno nota cuando está presente el maíz real, y ese es el ideal. Sí. O sea, la cascarita es lo más importante aquí. Total. Ahí lleva, digamos, todos los componentes. La mayoría de sus componentes, sí. Bueno, diferentes formas de preparar el maíz también. Ahora, ya cuando está preparado, cocinado, ¿sigue haciendo sus aportes? Sí, de hecho es importante cocinarlo porque de hecho crudo no se recomienda consumirlo. De hecho tiene ingredientes que no se pueden digerir.
Ya una vez cocido, sí hay cierto número de pacientes que no pueden tolerarlo muy bien porque justo esta cascarita se fermenta en el colon y produce gases, inflamación. Claro. Entonces tengo pacientes que me dicen como, uy, comí palomitas y pasé súper hinchado, súper hinchado. Entonces tal vez en este tipo de pacientes sí podríamos usar la harina que está un poquito con menos cascarita. Entonces no necesariamente es que estoy diciendo que no está bien, sino es que tal vez hay algunos pacientes que podrían inclusive verse beneficiados por estas otras harinas que no tienen la cáscara y aún así va a tener el aporte nutritivo del maíz sin que tenga los problemas digestivos. Entonces tal vez va a tolerar más una tortilla de harina que unas palomitas porque no tiene la cascarita. Bueno, vamos a ver, Pablito, porque preparaciones algunas nos trajo Pablo, vamos a verlas. Pablo, claro. ¿Cómo vas? ¡Qué rico! Bien. Bueno, aquí ya se echó todas las, ¿verdad? Las tortillitas aliñadas. Tortillitas aliñadas con queso, por ejemplo. ¿Cuál es el secreto de estas, Pablo? Bueno, el secreto de estas está en el queso. En el queso. En la cantidad de queso que le pongamos a la harina. Tiene que ser potente. Bastante, para que ella sepa queso, ¿verdad? Por eso son tortillas alineadas. Ok, en el caso, por ejemplo, de las tortillas aliñadas, puede ser una muy buena porción. Digamos, vean esta tortilla, realmente es grandecita, ¿verdad? Esta porción, ¿la recomiendas total o a la mitad? Bueno, aquí ya estamos hablando de un alimento compuesto porque estaríamos metiendo la proteína del queso y un poquito de grasa también presente de la misma proteína. Entonces, pues también se vuelve un alimento aún más completo porque estamos añadiendo otros nutrientes extra. En cuanto a lo que es la porción de harina, 3 cucharadas de la masa equivale a una porción de harina del día. Entonces yo calculo que aproximadamente una tortilla de ese tamaño podría andar entre unas 2 harinas y media a 3 harinas del día. Sí, ya es bastante, digamos. Exacto. Ahora, la tortilla, la harina tampoco. El maíz ideal para esta tortilla, ¿cuál sería, Pablo? ¿Qué es lo que más te gusta a vos? Lo que usamos en la tortilla es maíz cascado. El maíz cascado, sí, pero el tipo de maíz amarillo, blanco. Amarillo, mejor, se puede blanco también, no hay ningún problema. Lo que cambia es su color, el sabor es un poquito parecido. Pero sí tiene que ser maíz cascado. ¿Lo tienen molidito antes? ¿Cuál es el proceso? No, el maíz cascado se compra, viene durito, se pasa por el molino y después ya ahí se queda hecho preparado harina. Ahí pasamos a agregarle los ingredientes de la tortilla, la leche y los demás que lleva. Esta es mía, así que la voy a agarrar por aquí para que vean, o sea, lo que hablaba, vean la suavidad, ¿verdad? Con que parte. Vean lo que es el quesito, qué tipo de queso. Vean el quesito. No, aguanté yo. Máscara afuera. ¿Cuál es el tipo de queso? Esa tortilla lleva tres tipos de queso. Ya te voy a dar. Queso maduro, mozzarella y bagaces. Mozzarella, bagaces y maduro. Y maduro. Ajá. ¿Y cuánta cantidad? ¿Van paralelos los tres o más de...? No, lleva una proporción menos de bagaces, que es el que le aporta el salado, ¿verdad? Ajá, y que es más fuerte. Una proporción de maduro y mozzarella del 50% igual. Ok. Esta proteína, porque ahí está la proteína, sería el queso que también tiene su grasa, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte, digamos, en este platillo? El aporte total yo lo calcularía tal vez como por 1/3 de tortilla y sería una harina, una carne y creo que entre 1 y 2 grasas. Sin embargo, como te decía al principio, esto es tan relativo porque si una persona tiene alguna patología o enfermedad de fondo o si un día hizo más ejercicio o inclusive las chicas en la etapa premenstrual tenemos un requerimiento mayor. Entonces podrían cambiar las porciones del día. Pero todos tenemos varias harinas y varias porciones de carne y grasa durante el día, o sea, perfectamente podría ser parte de un tiempo de comida como el café o el desayuno. Cuando la gente se pregunta, ¿verdad? Sobre todo que sabemos que hay muchos queseros en casa, ¿cuál es el queso ideal, si pudiéramos llamarle, para nuestra alimentación en el diario vivir? Tal vez para el día a día buscar quesos que sean un poco más bajos en grasa, porque recordemos que el queso es una proteína de origen animal y que entre más derrita el queso, más colesterol o grasa saturada va a tener. Ahora, no es que la alimentación tiene que ser libre de grasa saturada y colesterol, porque también necesitamos de este componente para secretar o formar y sintetizar ciertas hormonas y hacer ciertas funciones en el organismo, pero lo ideal sería un queso bajo en grasa, que no derrita, como un turrialba, un mozzarella fresco, todavía un parmesano por ahí, que es un poquito alto en sodio, pero no derrite tanto. Otro deleite que tenemos en esta mesa, que ya nuestros camarógrafos han estado dándole, son estas chorreaditas que están de morirse, Pablito. Claro. ¿Cuál es el secreto?
¿Con qué maíz las preparaste? Claro, estas chorreadas son de maíz puro, ¿verdad? ¿Qué significa maíz puro? Que no usamos ningún otro ingrediente. Le agregamos el maíz que sea tierno. Ajá. Entonces buscamos una mazorca que para poder, en cualquier mercado lo podemos encontrar, ¿verdad? Correcto. Vemos que esta mazorca, para ver que es tierno, usted lo puede introducir aquí y ves que le sale una leche. El juguito, sí, ajá. Ese es el maíz tierno. Ajá. Okay. Lo desgranamos y lo pasamos al molino. En el molino lo molemos, ¿verdad? Bueno, de hecho vemos la lechita ahí en el molino. Correcto. ¿Dónde estás, verdad? Correcto. Se le agrega leche, un poquito de mantequilla, azúcar y es la mezcla de la chorreada. Es con totalmente azúcar. ¿Azúcar? ¿Qué tipo de azúcar? ¿Corriente? Corriente, sí. Ajá. Sí, la que no quiere, hay gente que le gusta la chorreada salada, entonces le eliminamos el azúcar y le agregamos sal, ¿verdad? Y se puede también agregar un poquito de gente que no es tolerante a la leche, puede agregar agua o leche deslactosada. Para terminar de prepararla. Ajá. ¿Y cómo se cierra con broche de oro una chorreadita, claro, se sirve caballero? con natilla. ¿Cómo no? Apenas para llevarla a la mesa y a la boca. Muy Natilla bien. y cafecito, No, está listo. Mi cafecito está dando. Ya vamos con todo. Oiga, este pozolito, qué bueno se ve. ¿Cómo preparaste el pozol? ¿Y qué maíz, por supuesto? Claro, el pozol se usa un maíz cascado, ¿verdad? Es el grano, primero se pone en agua, se deja mínimo unas 3 horas, de 3 a 8 horas. Sí, lleva su rato, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Eso para que él crezca, él suelta la cascarita y va creciendo, se infla. Botamos esa agua, la lavamos y ya llega el proceso de cocinado. ¿Lo hiciste con pollito este? Este trae pollo y cerdo. Pollo y cerdo, sí, porque el de allá me parece cerdo, pero el de allá pollito. Ajá. Ahora, este contenido nutricional, digamos, ¿cómo ves el pozol? Sí, a mí tal vez me gustaría como que si quisiéramos que sea algo para el día a día, que sea mejor con pollito. Con pollillo. Y si es algo para ocasiones especiales, tal vez sí incluirlo Con el con cerdito. chanchito, sí. Sí, porque Por el sí. aporte de grasa, básicamente. Claro, y porque se ha visto en estudios que inclusive está vinculado con relacionarse con otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, no solo la cardiovascular, sino que también, entre más procesado, todavía aún más vinculado con enfermedades, pero aún así el cerdo como tal, pues es como lo que más trataríamos como de evitar, y como más carnes blancas, pescados, pollo, todavía la res un poquito, sí, pero para el día a día se puede hacer perfectamente con un guiso de pollo. Exacto, y además claro. queda delicioso. Mari, muchísimas gracias por todas las Gracias. recomendaciones. ¿Cuál es la estrella? Para mí la tortilla. Obviamente. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Claro. Y oigan, búsquenlo porque están estas aliñadas y estas tortillas de película. Muchas gracias. Quítalo.